Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estoy en la serie Pecados de Sangre. Quiero que estén muy pendientes porque les voy a dar un regalo a todos ustedes. Voy a estar enseñando sobre cómo activar la sangre de Cristo, así que quiero que estén muy pendientes porque posiblemente la próxima semana en alguno de los programas yo voy a soltar una llave del reino de Dios. Estas prédicas también las pueden encontrar ahora en YouTube. Todas las prédicas de Pecados de Sangre están colocadas para ustedes en YouTube. Esta prédica la llamo La Sangre y José. Quiero hablar sobre la sangre y José. Nosotros entendemos, de acuerdo a la escritura en Génesis capítulo 37, que José tuvo unos sueños. Tuvo dos sueños particulares. Soñó que el sol, la luna, dos estrellas se inclinaban ante él. Pero no solo soñó esto, sino también soñó que un manojo grande o otro manojo grande con los manojos pequeños se inclinaban ante él. Era un sueño profético. Nosotros entendemos que Dios habla y una de las formas como Dios habla es a través de sueños. De hecho, en mi caso personal, Dios me habla más en sueños que de cualquier otra forma. Yo escucho a Dios, a veces el Señor me da palabra para alguien, pero creo que no hay día que yo no sueñe y Dios me habla. Aclaro también que hay muchísima gente que presume de estar soñando todo el tiempo y son sueños inventados de su carne o son sueños que no vienen de parte de Dios. Ya creo que todos hemos pasado por ese tipo de cosas, pero en mi caso personal, la manera como Dios más me habla es a través de los sueños. Y pensando en esto, los hermanos de José se enojan terriblemente a causa de los sueños, porque es que ellos entendían. Los hermanos le dicen a José: ¿acaso mi padre, mi madre y nosotros nos inclinaremos delante de ti? Y dice la Biblia que Jacob, él guardaba eso en su corazón. Jacob escuchó y Jacob era experto en sueños, porque desde el inicio de la vida de Jacob, cuando él soñó la escalera que subía al cielo y unía al cielo y la tierra, él entendía que Dios hablaba a través de sueños. Lo peor que uno puede hacer es rechazar todo lo que le digan, tener un espíritu de orgullo, sino más bien guardar en el corazón y pensar que el Señor también puede hablar a través de los sueños. Pero a causa de esto, usted entiende que los hermanos de José se ensañan contra él. Los hermanos de José vienen contra él y lo quieren asesinar. Literalmente lo que ellos quieren hacer es asesinarlo. Y parece ser que lo iban a matar, lo iban a degollar, pero la Biblia dice que Rubén, el hermano mayor, trató de librarlo de la mano de sus hermanos. Qué cosa tan perversa de los hermanos de José, querer asesinar a su hermanito. Solamente porque pues Dios le hablaba y porque le tenían rabia y le tenían envidia, porque el papá le había hecho una túnica de colores. Y a veces qué terrible llegar a pensar que en el mismo cuerpo de Cristo la gente es capaz de asesinar a sus hermanos con la boca, con sus actitudes, desprestigiándolos. Son capaces de llegar a hacer tanto daño solo literalmente por envidia. Y oro a Dios que su corazón se ha guardado de esos espíritus inmundos, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento: matáis y ardéis de envidia. Una persona envidiosa es capaz de asesinar a alguien. Está en la Biblia, eso es un principio bíblico. Pero la escritura dice que él buscó la manera de librarlo y encontraron la cisterna. Y gracias a Dios, porque cuando Dios tiene un plan, ya Dios tiene preparada la cisterna. Y usted dice: ¿por qué, pastor? Porque la cisterna estaba vacía. Posiblemente las cisternas son pozos de agua. En el campo son pozos muy profundos. Nosotros venimos del Tolima y allá se llaman aljibes. Y son huecos muy profundos que se hacen para sacar el agua de la tierra.
Y ahí, por ejemplo, los tíos tienen aljibes de 17 metros de profundidad. Y esos aljibes manan agua a veces 5 o 6 metros, mucha agua. Y me parece bien interesante este punto, porque Dios hizo que la cisterna estuviera vacía. Espectacular, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios vacía las cisternas. Y me parece interesante que lo lanzan y la cisterna literalmente había estado desocupada. La cisterna no manaba agua, el aljibe no manaba agua, solo porque Dios guardaba la vida y el propósito de José. Y hoy, como profeta de Dios, decreto eso: aunque estés viviendo un tiempo muy oscuro, piensa bien en que todo lo que has vivido es para que te hubieran cortado la vida ya, para que te hubieras muerto de esa enfermedad o algo por el estilo. Todo lo que tú has vivido te muestra que a pesar de no ver lo que quieres, Dios tiene un propósito porque tú sigues vivo. Pero este hombre, Rubén, dice que cuando ellos lo querían matar, dice acá en Génesis 37, 19, dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Qué interesante, qué terrible es el nivel de mentira de ellos hacia su papá. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Este Rubén tenía esta concepción. Me imagino que por medio de la tradición oral, él tuvo que haber escuchado lo que Dios le dijo a Noé. Eso tuvo que haber, estamos hablando de los patriarcas. Él tuvo que haber oído que Dios dijo en Génesis 9 que no derramaran sangre de hombres, porque si ellos derramaban sangre, y qué terrible, la propia sangre de la familia, de los hermanos, por el hombre la sangre iba a ser derramada. Lo que les estuve hablando ayer es la ley de la sangre. Tú derramas sangre y tarde o temprano eso se va a soltar sobre tu misma sangre. Y Rubén está tratando de evitar una maldición sobre la familia y les dice: no derramen sangre. Más o menos al estar pensando en el tema de no derramar sangre, pensaría yo que entonces los hermanos quisieron ahogarlo. Nuevamente le digo que las cisternas son pozos de agua, pero Rubén buscó toda la manera también y lo ayudó para luego sacarlo de la cisterna y poder, para que usted lo pueda entender, devolvérselo al papá. Ahora, estos hermanos son terribles, porque dice la escritura que dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Y ahí está el punto, pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y era aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro propio hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces acá se para Judá y dice: no lo matemos. Vienen unos ismaelitas, no nos echemos esa maldición encima, vendámoslo. Me parece que este es un cuadro muy cercano a Cristo. Este es un cuadro muy cercano a Cristo, ¿no? Piense que Judá fue el que dijo: vendámoslo. Piense que Judas fue el que dijo, el que lo vendió. Para que lo pueda entender. Y hay una gran diferencia en este sentido entre la venta de José y la venta de Cristo. ¿Por qué este hombre Judas
va hasta la muerte. ¿Por qué va hasta la muerte? Porque se suelta, yo estoy seguro que fue Satanás, porque la Biblia dice que cuando comió el pan, Satanás entró en él. Eso es claro para mí. Cuando entró a comer el pan, Satanás entró en él. ¿Sabe por qué ese Satanás entra en él y por qué lo lleva hasta la muerte? Si Jesús no hubiera muerto, Judas no había muerto. Porque es que la sangre derramada solo se expía con la sangre del que la derramó. Para que usted pueda entender la revelación de la palabra. Judá vendió a José, pero no se soltó sobre ellos una maldición de muerte porque José no se murió. No hubo derramamiento de sangre. Pero Judas vendió a Jesús y a causa de esa plata que pagó, sí hubo un derramamiento de sangre. Y la Biblia dice que la sangre derramada, usted derrama sangre por el hombre, su sangre va a ser derramada. Él se ahorca, viene una maldición de muerte. Y de hecho hasta esa plata no la pudieron meter otra vez al tesoro de Dios. Esa plata que Judas recibió fue una plata maldita. Es una plata maldita. De hecho, esa plata fue para comprar un cementerio. Si lee la Biblia, un Aceldama, un campo de sangre. Qué interesantísimo, muy, muy interesante. Entonces dice la Biblia: venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro propio hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Qué terrible esta historia de hermanos vendiendo sus propios hermanos. Señor, oro para que tu cuerpo sea guardado y no veamos esto en medio de tu casa, por favor. Pero dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Pues porque Rubén, el hermano mayor, quería evitar que asesinaran a José, a su hermano. Él estaba buscando la manera de librarlo de las manos de estos perversos. Y dice: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y aquí está la palabra, y degollaron un cabrito de las cabras, y tillieron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Entonces alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarles, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Qué hermanos tan descarados, tan terribles, todavía se paran a ir a consolarlos, sabiendo en sus conciencias que habían vendido a su propio hermanito. Qué barbaridad. Dios nos dé un sentido de familia muy fuerte en este tiempo, de cuidado de la familia y de cuidado de la casa de Dios. Pero me parece espectacular que no se derramó la sangre de José, pero sí se derramó la sangre de un cordero. Y me parece esto muy interesante, lo va a entender. Dios no permite que se derrame la sangre de José, pero sí se derrama la sangre de un corderito. Ahí dice cabrito, en el original es corderito. Cuando en Apocalipsis se habla de que el Cordero de Dios, no está hablando de un cordero grande, está hablando, el original es corderito, ese es el original. Ahora, es muy interesante porque los hermanos de José degollan el cordero y tiñen la túnica de colores. Esa ropa de José era una ropa profética. Esa túnica, ahí había algo espiritual, en el buen sentido hablando, y derraman la sangre sobre la túnica de José para engañar al papá. Ahora, me parece interesante que aunque puedan engañar al papá por unos años, no pueden engañar a Dios. Y aún creo
que Dios usó a esos malvados hermanos para cubrir con sangre la ropa de José. Y usted me dice, ¿de qué me está hablando? Mis hermanos, nosotros entendemos el poder de la sangre del Cordero. Esto debe ser revelado. En este tiempo nosotros no matamos corderos, ni mucho menos nos bañamos con sangre, ni derramamos sangre de animales sobre las ropas, porque para eso tenemos la sangre de Jesucristo. Ya no hay más sacrificios de animales. Eso lo debe tener claro el pueblo de los santos. Pero en ese tiempo así ocurría. En ese tiempo tenía que haber un derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. Ahora entendemos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, inconscientemente, ellos activaron la sangre sobre la ropa de José. Y mañana lo veremos, que donde está la sangre del Cordero, la plaga de mortandad no puede entrar. Aunque ellos quisieron hacerle daño, quisieron venderlo, quisieron matarlo, lo vendieron. Ellos mismos profetizaron sobre José al haber colocado sangre sobre su ropa. La sangre de Cristo. Entonces uno entiende, sí, que José era diligente, que José tenía la gracia de Dios, que José prosperó en la casa de Potifar, que José prosperó en la cárcel, que José prosperó en Egipto. Pero es que, amados, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Esto no se trata de mí, esto se trata del Señor. Dios revela tu palabra. Y sí, muy competente, muy trabajador, todo. Pero es que José, ahí hay una figura, ahí hay una sombra, hay una profecía, ahí hay una cosa implícita. Ahí hay una profecía mesiánica implícita que es figura y sombra de los bienes venideros, de lo que le pasa a los hijos de Dios que tienen la sangre poderosa del Cordero. Y uno va a ver todo lo que ocurrió, cómo Dios le libró la vida, porque posiblemente Potifar le hubiera matado. En la cárcel, como Dios le libró la vida. Y luego, cómo llega a ser el gobernador de Egipto. Gracias, Señor. Ahí hay una profecía. Yo pido a Dios, yo no estoy sobreinterpretando las escrituras, pero ahí hay revelación de Dios. Y pido al Señor le revele su palabra a este día a usted. Cómo la sangre de Jesucristo viene. Y una vez más digo, sí, en el Antiguo Testamento se derramaba la sangre de un cordero, de un cabrito, porque no teníamos la imagen misma de la substancia. En el Antiguo Testamento tenemos la sombra de los bienes venideros. Como Melquisedec es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová es una teofanía en el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento es una teofanía, porque cada vez que se derramaba sangre, lo que se estaba profetizando o hablando era la sangre de Cristo. Cada vez que el sacerdote derramaba la sangre, cada vez que el sacerdote mataba a un cordero, cada vez que el sacerdote entraba con la sangre, estaba profetizando con la sangre de Cristo. Yo recuerde lo que le estoy diciendo, en este tiempo no derramamos sangre ni de ningún animal, porque es que ya tenemos nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre con su propia sangre para hacer eterna redención. Ahora Satanás sí transgiversa el diseño, porque ellos necesitan sangre. Él necesita sangre de humanos, necesita sangre de niños, necesita sangre de niñas vírgenes, necesita sangre de gatos, necesita sangre de gallinas, necesita derramar sangre para poder a través de esto abrir puertas y poder traer sus demonios hacia la tierra. Pero ¿qué poder puede tener la sangre de un gato, la sangre de una gallina sobre la sangre poderosa del Señor Jesucristo? Ningún poder. Ahora uno entiende Apocalipsis cuando Juan tiene una gran visión y suelta una palabra profética y dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aunque hubiera parecido una victoria, una derrota momentánea, el hecho de haber derramado la sangre sobre una túnica era una profecía. José, tú has vencido
por medio de la sangre del Cordero. ¡Wow! Vamos a orar activando la sangre de Cristo. Coloque por favor su mano sobre el radio. Coloque su mano sobre el radio. Coloque su mano sobre el radio y ore juntamente conmigo en este día. Diga: Señor Jesucristo, gracias por tu sangre. Diga: Señor Jesucristo, gracias porque yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Siento del Espíritu Santo que varios de ustedes tienen familias como las de José. Varios de ustedes tienen familias como José. Escucho al Señor y estoy teniendo como una visión mientras estoy orando. Hermanos que los vendieron, hermanos que hasta quisieron matarlos, familia que los persiguieron o los persiguen. Pero el Señor te dice dos cosas. Hijo, número uno, no temas, porque no vas a quedar avergonzado. Todos los sueños que te he dado, por cuanto vienen de mí, van a cumplirse y ellos buscarán tu ayuda. El que te oprime hoy buscará tu ayuda. Pero la segunda cosa que el Señor me pide que te diga es que no temas, porque tú ya has vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay una profecía que está escrita: no vas a vencer, ya has vencido. Establecerás esa victoria sobre la tierra. No vas a vencer, ya has vencido por medio de la sangre del Cordero. Y lo que en algún momento el diablo quiso usar para tu mal, el Padre lo va a usar para tu bien y llegarás al palacio. Amén.